Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Pan de Vida. Esperamos que la palabra que hoy compartiremos pueda bendecir y edificar tu vida. Hoy vamos a continuar con la temática de palabra y unción. Qué importante es esta mezcla de elementos, la palabra del Señor en nuestra vida, pero la unción del Espíritu Santo respaldándonos para poder dar cumplimiento a la palabra. Quédate con nosotros, escucha el mensaje y, por cierto, aprovecho para invitarte todos los domingos. En la Expo Tampico tenemos nuestra reunión a las 11 de la mañana. Ven con tu familia y recibe bendición. Y recuerda, Dios está contigo. Estamos viendo, la semana pasada compartíamos la importancia de la palabra y la unción del Espíritu Santo. Levante su mano derecha, las Escrituras. Levante su mano izquierda y diga, el poder de Dios. Qué importante es este equilibrio entre palabra y poder de Dios. Porque corremos el riesgo de volvernos personas legalistas cuando solamente nos apoyamos en el conocimiento de las Escrituras. El Señor confrontó a los fariseos en Mateo capítulo 23 diciéndoles: ustedes cumplen a cabalidad lo que está escrito, pero se han olvidado de lo más esencial de la ley, que es la misericordia, la justicia y la fe. Y esas tres cosas están en el ámbito espiritual. Y esto habla de una comunión con el Espíritu Santo, esto habla de una relación personal con Dios. Es necesario conocer la palabra, pero buscar el rostro del Señor, porque ese equilibrio nos va a permitir caminar siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Mateo 22, 29. Mateo 22, 29 dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estas palabras se los dijo a unos de un grupo conocido como los saduceos, los cuales eran estrictos en el cumplimiento de la ley, pero no creían en el poder de Dios, no creían en la resurrección. Era gente muy analítica, muy comprensiva de la palabra, pero ignorante del ámbito espiritual. Se resistían a creer en el poder de Dios. Y Jesús les dice: ustedes erráis porque ignoran los dos puntos. Es necesario conocer las Escrituras, pero también es necesario conocer el poder de Dios. Veíamos la semana pasada cómo en Lucas capítulo 4 Jesús enfrentó la tentación lleno del Espíritu Santo, pero también mencionando la palabra. A cada ataque del enemigo Jesús usaba la palabra, pero Jesús estaba bajo la unción del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que fue el diablo mismo quien vino a confrontarlo. La Biblia dice que fue el diablo mismo quien vino a ponerle una prueba. Pero como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la palabra en su corazón, Él no cayó en la tentación, Él no cayó en la prueba, Él no cayó en la provocación del enemigo, porque estaba lleno de la palabra del Señor y lleno de la unción del Espíritu Santo. La Escritura nos enseña que Él venció en esas pruebas, Él venció en esa tentación y salió en el poder del Espíritu Santo. Cuando estás lleno de la palabra y cuando estás lleno del Espíritu Santo, vas a caminar con la autoridad que como hijo de Dios se te ha sido otorgada por medio de nuestro Señor Jesucristo. En medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de cualquier desierto, la palabra que abunda en tu corazón será como una espada que está en tu boca, que ataca al enemigo, porque hay que recordar que la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Lo que vengo a decirte es que pronto vas a ver una victoria en ese desierto que estás enfrentando. Pronto vas a ver una victoria en esa prueba que estás sufriendo, porque no hay prueba que dure 100 años, no hay enfermedad que dure mucho tiempo. Vas a acelerar tu paso, vas a acelerar tu victoria a causa de la unción del Espíritu Santo que está sobre ti y a causa de la palabra de Dios que está en tu corazón. ¿Alguien lo cree? Jesús enfrentó la tentación, la prueba con la palabra y lleno del Espíritu Santo. Pero estaba lleno del Espíritu Santo y fue a la sinagoga y tomó el rollo del libro. Dice que fue a la sinagoga como era su costumbre y tomó el rollo del libro de Isaías y comenzó a leer. Lleno del Espíritu Santo comenzó a leer. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, poner en libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y terminó esta escritura y dice
Lucas capítulo 4, en el versículo 21, comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura. Lo que Dios había profetizado ha tenido un cumplimiento. Lo que desde Isaías el Señor profetizó, hoy se está cumpliendo. Lo que veíamos la semana pasada es que la escritura está llena de promesas. La escritura está llena de palabras acerca de Dios para tu vida. Pero llega un momento en que se cumple Lucas capítulo 4 versículo 21. Tú estarás de pie diciendo: hoy se está cumpliendo esta escritura. Hace tiempo Dios me dio una palabra, pero hoy se está cumpliendo esta escritura. Hace tiempo Dios me dijo que restauraría mi matrimonio, y hoy se está cumpliendo esta escritura. Hace tiempo Dios me dijo que los hijos pródigos regresarían, y hoy se está cumpliendo esa escritura. Hace tiempo el Señor me dijo que me sacaría de deudas, y hoy se está cumpliendo esa escritura. Si yo fuera tú, me pondría de pie y diría: amén. Llegará el tiempo en que declararé con todas mis fuerzas: hoy se está cumpliendo esa escritura. Amén. Eso es posible cuando conocemos la palabra y estamos llenos del Espíritu Santo. No basta conocer la palabra, hay que buscar el poder de Dios, porque hay circunstancias que no van a cambiar con terapia. Hay circunstancias que no van a cambiar con dinero. Hay circunstancias que no van a cambiar por más que te esfuerces. Pero a donde tus fuerzas lleguen, ahí intervendrá el poder de Dios. Él va a romper cadenas, Él va a derribar muros, Él va a traer el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres a los hijos. Él es experto en restaurar matrimonios, Él es experto en restaurar familias. Él resucita muertos, Él sana enfermos, Él cambia atmósferas, Él transforma un desierto en lugar fértil. Y si tú lo estás creyendo, pronto lo vas a ver en el nombre del Señor. Amén. Veíamos que sobre Jesús se profetizó su nacimiento. Dios lo anunció y un día se cumplió. Sobre Jesús se profetizó su ministerio. Galilea de los gentiles será visitada, habrá luz, y se cumplió. Pero la Biblia también profetizó acerca de su muerte y resurrección. O sea, Dios en su anticipado conocimiento anunció la llegada del Mesías, del Hijo de Dios, anunció su ministerio que sería de bendición, anunció su muerte, pero también anunció su resurrección. Y la Biblia dice en el libro de Hechos, el apóstol Pedro hace referencia a David. En Hechos 2:30, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque en el contexto había sido el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, y él estaba lleno del Espíritu Santo y tomó la palabra, ese equilibrio, palabra y llenura del Espíritu Santo, y ahí empezó a dar un mensaje diferente, porque estaba lleno del Espíritu Santo, un mensaje con revelación, un mensaje poderoso. No solamente era la escritura, era el poder de Dios hablando por medio de él. Y él declaró lo que el Salmo dice, Hechos 2:30 dice: pero David, siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que del fruto de sus lomos, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, que se sentaría sobre su trono, viéndolo antes, diga conmigo, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Mira lo que está diciendo aquí. Dice que David era profeta, además de rey era profeta. Era un hombre sensible a la voz del Señor. Era un hombre que levantaba altares. Era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Su esposa lo llegó a menospreciar un día que llegó con el tabernáculo danzando en medio de todos ellos. Se quitó la corona, se quitó el vestido real y comenzó a danzar. La gente lo criticaba, su misma esposa lo criticaba, pero él dijo: no importa lo que digan de mí, yo lo estoy haciendo para el Señor. Yo estoy celebrando que el arca está llegando al palacio. Yo estoy celebrando que el arca está llegando a Jerusalén. Y si el arca de la presencia de Dios está conmigo, entonces no habrá enemigo que me pueda detener, no habrá circunstancia que se pueda levantar contra mí. Tengo una palabra, pero también tengo la presencia del Señor. ¡Wow! Pero dice que el Señor le mostró 2000 años antes del nacimiento de Cristo. El Señor le mostró: de tu descendencia se levantará uno
que se sentará en el trono. Y su trono será para siempre. Su trono será eterno. De tu descendencia. Vale la pena lo que estás haciendo, David. Vale la pena lo que estás haciendo. Vale la pena estar adorando al Señor. Vale la pena traer el arca. Vale la pena establecer el reino. Porque debes estar seguro que yo me encargaré de tus siguientes generaciones. Esta palabra también es para ti. Yo no sé si estás pasando un problema, pero mantente sirviendo al Señor. Mantente adorando al Señor. Porque el Señor ya está viendo tus siguientes generaciones. Él está viendo a tus hijos, Él está viendo a tus nietos, Él está viendo más allá. Lo que estás viviendo es temporal, pero cuando te metes al ámbito de la eternidad, Él bendice por millares a las siguientes generaciones. Y dice que David vio, diga conmigo, vio. O sea, el Señor le reveló, se va a levantar uno. Y ese es el Mesías. Ese es el Cristo, el Salvador del mundo. Se le reveló 2000 años antes. Se le reveló su muerte, pero también se le reveló su resurrección. David dijo, yo no alcanzaré a vivir físicamente hasta que llegue el Mesías. Falta mucho. Pero en el Salmo él dijo, yo sé que mi alma no se quedará en el Seol. Yo sé que no me quedaré en el sepulcro, porque yo sé que mi Redentor va a resucitar y Él va a sacar mi alma del Seol. Yo no me quedaré en la tumba, yo seré resucitado. Hay una promesa que está en la Escritura, que un día el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si para ese tiempo no estamos viviendo físicamente, la Biblia dice que seremos levantados, seremos transformados para estar por la eternidad con nuestro Señor. Oh, alaba el nombre del Señor. Dios le mostró, se va a levantar uno. O sea, tu alma no va a estar por siempre en el Seol, David. Va a pasar tiempo, pero vas a salir de la tumba. Va a pasar tiempo, pero te vas a levantar. David lo vio por anticipación y traía una palabra. Y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que un día, ahí en la casa de Isaí hay uno. Todavía no se manifiesta, pero pronto se va a manifestar. Lo tienen allá cuidando ovejas. Lo tienen detrás de la majada. Lo tienen olvidado. Pero hasta acá me llegan sus cánticos, hasta acá me llega su adoración. He visto su corazón. En el Salmo el Señor dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Yo lo hallé porque lo habían ignorado, lo habían rechazado, lo tenían arrumbado. Pero allá donde él estaba, su corazón me agradó, su alabanza me agradó. Lo encontré sirviendo y lo ungí con mi santa unción. ¡Wow! Había una palabra, pero vino también la manifestación del Espíritu. Samuel fue a la casa de Isaí y trajeron al más grandote. Y Samuel dijo, seguramente este es el ungido del Señor. Tal vez salió muy pentecostal, acá como un predicador ungido. Alabado sea Cristo, alabado sea el Señor. Mira, este habla como predicador. Este ha de ser el ungido del Señor. Y el Señor le dijo, no, tú no veas lo de afuera. Eso yo lo desecho, yo miro lo de adentro. Yo miro lo de adentro, yo miro lo que puse allí. Yo no sé cómo estás viendo a tus hijos, tal vez los ves distraídos, tal vez los ves atrapados por el mundo, pero tú estás viendo lo de afuera. Hay un depósito que el Señor puso en sus corazones. Hay una semilla de reino que está en ellos, que pronto se va a manifestar, pronto se va a despertar. Así como el hijo pródigo, dice la palabra, que un día volvió en sí y regresó a la casa del Padre. Estamos declarando y creyendo que pronto habrá un despertar, un volver en sí en los hijos que andan extraviados, que andan sin rumbo, sin dirección, que todavía no encuentran la carrera de la vida, todavía no encuentran el propósito de la vida. Estamos declarando que viene un despertar, porque hay una semilla que desde la eternidad el Padre se los dio. No nacieron por casualidad, no nacieron por un accidente. Tus hijos son herencia del Señor, tus hijos son de gran precio, tus hijos tienen propósito, tus hijos están bendecidos. No veas lo de afuera,
Mira la palabra y llénate de Dios, porque esa palabra pronto la vas a ver cumplida en tus hijos. Tus hijos son profetas, tus hijos son profetas. David era rey y era profeta. Se va a levantar el espíritu profético en tus hijos. Se van a levantar como hombres y mujeres de fe en el nombre del Señor. ¡Wow! No veas lo de afuera. No te dejes llevar por lo de afuera. Mira lo que Dios puso adentro. Y es ahí donde el Espíritu Santo te lleva a ver con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Yo recuerdo en mis años mozos, no tiene mucho tiempo eso, andaba muy extraviado. Y cuando acompañaba a mi papá a algún lugar donde iba a predicar, él siempre hablaba bien de sus hijos. Siempre. Porque no veía lo de afuera. Lo de afuera andaba extraviado. Lo de afuera andaba perdido. Lo de afuera andaba sumido en pozos, pero él veía lo de adentro. Porque él estaba creyendo en una palabra que tarde o temprano se cumplió. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Tú tienes que aferrarte a esa palabra. Tú tienes que aferrarte a esa promesa. Pero tienes que buscar el poder del Espíritu Santo. Porque Él es el que hará volver el corazón de tus hijos. Él es el que hará volver el corazón de los padres. Él es el que va a restaurar matrimonios. Él es el que va a restaurar familias. Él es el que va a visitar nuestros hogares. Declaro que tu casa está en Gosén. El mundo está en tinieblas, pero las casas que estaban en Gosén tenían luz, porque tenían la luz del Señor. El mundo está experimentando tinieblas. La familia está siendo sacudida. La familia está siendo golpeada. Pero tu familia está en manos del Señor. Declaro esta palabra sobre ti. La Biblia dice que la generación de los justos será poderosa en la tierra. Si tú lo crees, levántate y tómala. La palabra dice: la generación de los justos será poderosa en la tierra. Dios lo dice, y si tú lo crees, lo vas a ver. Dios lo dice, y si tú lo crees y buscas el rostro de Dios, esa palabra se va a cumplir. Lo vas a ver en tus hijos, lo vas a ver en tus nietos, porque Dios lo hará. A David se le reveló: el Mesías va a morir. El Mesías va a ser crucificado injustamente. Lo acusarán falsamente. Tú lees el Salmo 22 y ahí ves a detalle cosas que 2000 años antes David vio que pasarían en Jesús. Se le reveló. Lo van a acusar falsamente. Lo van a menospreciar. Isaías profetizó diciendo: experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, menospreciado entre los hombres. David lo vio. Serán injustos con él. David lo vio. Pero aunque se levantaron contra él, él cerró su boca, no peleó, dejó su causa en manos de Dios. Y Dios lo exaltó, lo levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. El Señor ve las injusticias que puedes estar viviendo. El Señor ve esas críticas y señalamientos que hacen en tu contra. El Señor ve eso que estás atravesando, cosas injustas que te han hecho. A veces te toca vivir ese tipo de situaciones y tú preguntas: ¿dónde está mi Dios? No, Dios está ahí contigo, Él nunca te ha dejado. Él sabía que pasarías este momento. Él sabía que enfrentarías esta adversidad. Pero Él está contigo, porque Él así lo prometió. Y Él no te va a dejar. Pero no solamente va a estar contigo, Él hará justicia. Porque la Biblia dice que Él es sol de justicia. Él es estandarte que pelea a mi favor. Aunque el enemigo venga contra mí como un río, el Espíritu Santo levantará bandera a mi favor.
Tienes que prepararte, porque Dios es Dios de justicia y pronto verás la luz del Señor resplandecer sobre ti. Se cumplirá lo que dice Isaías: la gloria del Señor será como ti, sobre ti, como la luz del mediodía. La gloria la declaro sobre el que la crea, sobre el que la reciba. La gloria del Señor será sobre ti como la luz del mediodía. Amén. Es importante conocer la palabra, porque caminamos en base a principios de la palabra, a lo que Dios dice. Y si Dios dice algo en su palabra y yo lo creo, lo puedo ver. No estoy inventando algo, estoy hablando de algo que está escrito. Estoy hablando de algo que está en la palabra. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. ¿Cuándo tienes que correr a Él? Cuando estás pasando momentos difíciles, cuando las muchas aguas parece que te quieren ahogar, cuando la crisis se vino tremenda. Hay una torre fuerte a donde tú puedes acudir. Hay una torre fuerte que es el nombre del Señor, y el nombre del Señor es nombre sobre todo nombre. Cuando el Señor se manifiesta como tu Salvador, como tu proveedor, como tu sanador, como el sol de justicia, como Yahvé Roy. Él es mi pastor y nada me faltará. Él es el eterno, el mismo ayer, el mismo hoy y el mismo por la eternidad. Ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que honramos, ese es el Dios al que alabamos. Palabra y presencia de Dios. Josué caminaba con una palabra. Josué fue de los que salieron de Egipto y venía con Moisés. Y mientras estaba la palabra, dice la escritura que Moisés levantó un tabernáculo. Éxodo capítulo 33, y la presencia de Dios descendió al tabernáculo. Y dice que Josué estaba cerquita siempre allí. Descendía la presencia y allí estaba Josué, escuchando lo que el Señor le decía a Moisés, atento a la palabra, atento a las instrucciones del Señor, escuchando. La escritura nos dice en Éxodo capítulo 24 que Josué subió con Moisés a la montaña. Cuando le dieron las instrucciones del tabernáculo, del sacerdocio, ahí estaba Josué. Estaba pendiente a la palabra y estaba cerca del tabernáculo. Éxodo 33 dice que Moisés volvía al campamento, pero Josué se quedaba en el tabernáculo. Moisés iba al campamento a atender cosas, pero Josué no se apartaba del tabernáculo, porque en el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Josué estaba experimentando lo que algún día David dijo: es mejor un día en su casa que 1000 días lejos de él. Es mejor un día en su presencia que habitar en moradas de maldad. Es mejor su presencia que la vida. Es mejor su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Este hombre llamado Josué estuvo presente cuando se les dio la palabra, pero estaba presente en la atmósfera donde la gloria de Dios se manifestaba. No fue una casualidad que él sí entrara al Canaán. No fue una casualidad que a él sí se le permitiera entrar a Canaán, porque estaba atento a la palabra y estaba atento a la presencia de Dios. Si tú estás atento a la palabra y si tú estás buscando el rostro de Dios, prepárate, porque tú no eres de los que se van a quedar en el desierto. Tú eres de los que van a entrar a Canaán. Tú eres de los que dirán: hoy se está cumpliendo esta palabra. Tú eres de los que van a decir: hoy se está cumpliendo esta escritura. En el camino la recibí, en el camino la mantuve creyendo. Estuve 40 años en el desierto, pero hoy se está cumpliendo esta escritura que Dios me dijo, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo y tú lo crees, amén. Y va entrando Josué. Pasaron los 40 años, llegó allí y él venía con una palabra. Dios nos dijo que hay un Canaán. Estábamos por entrar a Canaán. Fuimos 12 espías a ver la tierra, pero 10 traían un mensaje negativo, un reporte negativo.
Nunca faltan los negativos. 10 traían un reporte negativo. ¿Qué no escucharon la palabra? ¿Qué no vieron los milagros? ¿Qué no fueron testigos de cómo la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo? No vamos a poder. Esa tierra traga a sus moradores. Esa tierra es difícil, hay gigantes, ciudades amuralladas, pero tenemos una palabra. Dios nos dijo que esa tierra es de nosotros. Y si Dios nos dijo que esa tierra es de nosotros, a esos gigantes nos los vamos a comer como a pan. A esos gigantes nos los vamos a comer como un hot dog. A esos gigantes los vamos a hacer a un lado, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra nuestra. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Alguien dice amén. Esta palabra la debes tener presente siempre. Hay alguien que está contigo, que es mayor, más grande que cualquier situación que se pueda presentar. Él detiene las tormentas, Él transforma los desiertos, Él derriba los muros, Él derriba gigantes, Él sana a los enfermos, Él resucita a los muertos, Él convierte los vientres estériles en vientres productivos, porque Él es Dios. Y Josué traía una palabra y tuvo que esperar 40 años, pero traía una palabra. Hay matrimonios donde Dios quiere hacer cosas extraordinarias, pero por causa de uno que no cree y no quiere, el otro cónyuge tiene que esperar. Y tiene que esperar. Pero hoy vengo a decirte que así como este hombre esperó 40 años y finalmente se cumplió la palabra, pronto verás, si te mantienes esperando y te mantienes creyendo, pronto verás la restauración de tu matrimonio, la restauración de tu familia, porque Dios es fiel a su palabra. No importa cuán duro se ponga el hombre, no importa cuán dura se ponga la mujer, no importa qué altivo y orgulloso sea, mi Dios tiene experiencia en quebrantar corazones duros. Mi Dios tiene experiencia en doblegar a orgullosos y a soberbios. Él tiene el poder para transformar personas y pronto lo verás. Mantente creyendo. Entonces Dios le dijo a Josué, capítulo 1, ya cuando iban a entrar, le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, porque tienes que esforzarte. Esfuérzate, Josué, porque tú introducirás a esta generación a la tierra que yo le juré a sus padres. Josué, hay una palabra en el aire que tiene 400 años. Yo se la di a Abraham, pero la voy a cumplir en tu generación. La voy a cumplir con tus hijos. La voy a cumplir con los que vienen. Pero tienes que esforzarte por llevar a cabo todo lo que mi siervo Moisés te enseñó. Tienes que esforzarte por llevar a cabo la palabra. Tienes que esforzarte por llevar a cabo los mandamientos. Tienes que esforzarte porque vas a meter a tus hijos y a los amigos de tus hijos. Vas a meter a tus nietos. Vas a meter a esta generación que está en el desierto contigo. Los vas a meter en la tierra que yo les prometí. Tú verás el cumplimiento de esta palabra que ha estado en el aire. Hay mucha palabra aquí en el aire que pronto va a caer sobre algunos que están aquí. Hay una palabra en el aire que pronto va a tener cumplimiento en algunos que están aquí. Alguien dice amén. Alguien dice: esta palabra es para mí. Yo lo creo, yo lo voy a ver, yo lo voy a recibir en el nombre de Jesús. Esfuérzate, porque vas a meter a esta generación. Esfuérzate, porque vas a meter a tus hijos. Y esta palabra es para los padres de familia. Esfuérzate en seguir creyendo la palabra. Esfuérzate en seguir cumpliendo la escritura, porque pronto vas a ver a tu cónyuge aquí, vas a ver a tus hijos aquí, pero tienes que esforzarte. Se levantarán situaciones para que desobedezca la palabra, pero tú te vas a esforzar en el nombre poderoso de Jesús. Josué 1:7 dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Toda la ley, diga conmigo: toda la ley. Levante su mano y diga: toda la palabra. No nada más lo que me conviene. Diga conmigo: no nada más lo que me conviene. Toda la palabra. Diga conmigo: la palabra es para que yo la cumpla.
no para pedirle a mi cónyuge que la cumpla, la tengo que cumplir yo. Dios le dijo a Josué, cúmplela tú, cúmplela tú. Así le dijo el Señor a Josué, cúmplela tú porque vas a meter a tus hijos, pero cúmplela tú. No le pidas a otros que la cumplan, cúmplela tú, vívela tú. Porque si tú la vives vas a ver el poder de Dios actuar. Si tú la vives es porque la estás creyendo. Y si la estás creyendo vas a ver la manifestación del Espíritu Santo trayendo una conversión en tu familia. Pero tienes que cumplirla tú, tienes que vivirla tú, tienes que experimentarla tú, tienes que hacer una Biblia andante. No importa que no memorices la palabra, no importa que no te grabes los versículos bíblicos. Encárgate de vivir siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y verás la gloria de Dios resplandecer sobre ti. Esfuérzate, le dijo. Esfuérzate por cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Di conmigo, te mandó. O sea que la palabra no son sugerencias. Mientras sean sugerencias para ti, no vas a ver el poder de Dios. Pero cuando te determinas a obedecerla, porque sabes que es mandamiento, porque sabes que la palabra de Dios no son sugerencias, son estatutos, son ordenamientos, son mandamientos. Y cuando los obedeces es porque entiendes que Él es tu Rey, Él es tu Señor, Él es tu Dios. Y en base a esa fe es cuando puedes ver la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, diga conmigo, hasta entonces. Levante su mano y diga, hasta entonces. Hasta obedecer la palabra dice, hasta entonces, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Hasta entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Que los próximos días venga un despertar sobre tu vida, un hambre por la palabra, un avivamiento de la palabra, un temor de Dios por ir a la palabra y vivir la palabra, porque entonces verás el cumplimiento de esta palabra. Todo será prosperado en tu camino y tendrás éxito. ¿Y por qué tendrás éxito? Porque la mano poderosa del Señor intervendrá a tu favor, porque la mano poderosa de Dios vendrá a tu auxilio. O sea que hay que esforzarnos por ser mejores padres. Hay que esforzarnos por ser buenos cónyuges. Hay que esforzarnos por cumplir la palabra y ser hijos obedientes. Hay que esforzarnos por vivir la palabra y ser buenos servidores. Esforzarnos. Pero eso no es suficiente, es una parte. Esa es una parte. Es lo que yo hago. Una parte nos corresponde a nosotros y otra parte le corresponde al Señor. Tú y yo hacemos lo posible y lo imposible lo hará el Señor. Tú y yo hacemos lo que podemos hacer, lo que está en nuestras capacidades, lo que está en nuestras fuerzas. Pero lo que no está en nuestras fuerzas, lo que no está en nuestras capacidades, eso lo hará el Señor en la manifestación de su presencia. Por eso dice Josué 5:13, que tiempo después, cuando ya estaban por entrar a Canaán, sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, su primera tierra de conquista, levantó los ojos y miró, y he aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se prostró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el ángel le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Josué se encargó de esforzarse en vivir la palabra, y entonces vino este ángel con la espada desenvainada. La Biblia dice que Josué se postró, y si se postró y aquel hombre lo permitió, es porque era una manifestación del Espíritu Santo sobre la vida de Josué, como diciéndole al Señor, veo que estás viviendo la palabra, veo que estás determinado a obedecerte, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para derribar esos muros. Esos muros no caerán con estrategia humana, esos muros no caerán con armas de hombres, esos muros serán derribados por el poder del Espíritu Santo de Dios.
Pronto verás al Espíritu Santo de Dios derribar esos muros. Pronto verás al Espíritu Santo de Dios llevarte a la conquista de tu Jericó. Pero tú ocúpate de esforzarte en vivir la palabra, y entonces verás la manifestación del Espíritu Santo sobre tu vida. Esfuérzate, porque vas a meter a esta generación. ¿Sabes que la Biblia nos habla de un Elí de Pánuco? Un Elí, un sacerdote, que permitía que sus hijos anduvieran en malos pasos. Que aunque era sacerdote y conocía la palabra, era permisivo con sus hijos. Permitía que tuvieran relaciones sexuales en el templo, en el tabernáculo, en su casa. Permisivo. Y el Señor lo confrontó. No tienes que ser permisivo con tus hijos. Dios le dijo a Josué: tienes que esforzarte por vivir la palabra, porque la generación que viene contigo debe entrar a Canaán. Los hijos que te di no fueron para alegrarte la vida solamente, llegaron con propósito. No vinieron a quitarte la soledad, vinieron con propósito. Pero debes esforzarte por meterlos a la herencia. Elí no se esforzó. Y en ese tiempo la Biblia dice que se levantó una mujer llamada Ana. Una mujer que todavía no tenía hijos, pero que antes de tenerlos ya los estaba consagrando al Señor. Ya los estaba diciendo al Señor: Señor, si tú me das un hijo, será nazareo. Yo me encargaré de consagrarlo a ti. Yo me encargaré de llevarlo al templo. Yo me encargaré de que no tome vino. Yo me encargaré de que no pase navaja sobre su cabeza. Yo me encargaré. ¿Dónde están esas mamás luchonas? ¿Dónde están esas mamás que van a pelear en el altar por la salvación de sus hijos? Tal vez no han nacido espiritualmente, tal vez no han llegado a Cristo, pero es tiempo de que se levanten esas mamás luchonas que en el altar se aferran a la palabra diciendo: mis hijos son herencia del Señor, mis hijos son propiedad de Dios. Yo me encargaré de que sean nazareos. Yo me encargaré de ponerles tropiezo en las cosas malas. Yo me encargaré de que sirvan al Señor. ¿Dónde están esas mujeres? Esas mujeres valientes y esforzadas. Ana se esforzó. Le dieron el hijo. El Señor le concedió el hijo y lo consagró. Y fue un gran reformador. Fue un gran hombre de Dios. Yo no sé cómo están tus hijos en este momento, pero tú tienes que dejar de verlo de afuera y empezar a ver lo que Dios puso en ellos. Porque cada hijo llegó con propósito. Cada hijo llegó con bendición. Cada hijo llegó con la eternidad. La Biblia dice en Eclesiastés que Él puso la eternidad dentro de nosotros. Esfuérzate porque sean nazareos. Esfuérzate porque sirvan al Señor. Esfuérzate en llevarlos a que honren al Señor. Esfuérzate en vivir la palabra, porque si te esfuerzas en vivir la palabra, llegará el momento en que Dios intervendrá y levantará a esos Samuel, levantará a esos reformadores, levantará a esos hombres y mujeres de Dios. Tal vez ahorita tú los ves perdidos, pero Dios ya está viendo su futuro. Tal vez en este momento los ves desorientados, pero el Señor ya los ve como profetas, ya los ve como servidores, ya los ve como hombres y mujeres de bien, ya los ve transformados. Tienes que verlos igual. Hay alguien aquí que pueda ver sus hijos. Hay alguien aquí que pueda ver el futuro. Si a David se le reveló un hijo llamado Cristo, llamado Jesús, que a ti también el Espíritu Santo te revele. Tus hijos no quedarán en el Seol. Tus hijos no quedarán en la condición en que se encuentran. Dios resucitará el propósito en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Esfuérzate por vivir la palabra, por ser ejemplo en la palabra, en tu casa. Que tus hijos vean en ti la congruencia de vivir lo que sabes, de vivir lo que crees, lo que enseñas.
Esfuérzate por vivir la palabra. Porque hay una generación que se tiene que levantar. Lo que Dios inició con nosotros no termina con nosotros. Va a continuar con las siguientes generaciones. Se nos ha mostrado que vamos a llenar de iglesias todo México. Vamos a enviar semillas del granero. Saldrán ministros competentes de un nuevo pacto. Vamos a establecer congregaciones en muchos lugares. Estamos trabajando en la siguiente generación, creyendo que van a hacer cosas mayores, creyendo que va a haber una gloria postrera que será derramada sobre sus vidas. Alguien dice amén. Algunos de ustedes lo van a ver. Va a pasar como en el tiempo de Esdras. En el tiempo de Esdras estaban restaurando el templo. Y entonces preguntaron: oigan, ¿habrá alguien que sobreviva al templo anterior? Habían pasado 70 años. El templo había sido destruido. Y preguntan: ¿habrá alguien que conoció el templo anterior? Y se levantaron ahí algunos viejitos diciendo: pues a nosotros nos tocó verlos. Y entonces vino la palabra profética diciendo: pues prepárense, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que viste en el pasado no se compara con lo que viene en el futuro. Algunos lo vamos a ver, algunos vamos a estar ahí y vamos a estar con las manos en alto, adorando al Rey de Reyes, por lo que hemos visto que Él hace en todos los que creen en Él. Ahí estarán tus nietos, ahí estarán tus hijos, ahí estarán las siguientes generaciones. Van a incendiar con el fuego del Espíritu todo México y más allá de las fronteras, en el nombre del Señor. David tenía una palabra. Y en primer libro de Samuel, capítulo 16, viene el profeta con el cuerno de aceite. Y dice la palabra que desde ese momento en adelante el Espíritu Santo vino sobre él. Había una palabra, pero llegó el momento en que la presencia del Espíritu Santo vino sobre David. Y ahí mismo en el capítulo 16 vemos que empezó una promoción. La promoción empezó en el cielo. Dios le dijo a Samuel: ya había uno que es hijo de David, ve a ungirlo. Vino la unción y empezó la promoción en la tierra. Saúl se empezó a endemoniar y entonces le sugirieron: traiga a alguien que sepa tocar el arpa, traiga a alguien que sepa ministrarle. Y alguien dijo: yo he visto a uno, he visto a un hijo de Isaí. Y empezó a describir las características de David. Oiga, parecía de pan de vida, ¿eh? Prudente, hombre de guerra, valiente. Dios está con él, es sabio, es guapo. La apariencia que tiene, ese es de pan de vida. Vino una promoción. La promoción comenzó en el cielo y se desató en la tierra. Prepárate, porque muy pronto el cielo te va a promover. Muy pronto el cielo va a empezar a hablar de ti. Muy pronto el cielo te va a abrir puertas. Apocalipsis dice que Jesús tiene unas llaves que abren puertas que nadie puede cerrar, y tiene esas llaves que cierran puertas que nadie puede abrir. Si tú estás bien con Él y te mantienes creyendo en la palabra, prepárate, porque muy pronto una puerta se va a abrir en tu vida. Los de aquel lado lo están creyendo. Muy pronto una puerta se va a abrir en tu vida. ¿Hay alguien más que lo pueda creer? Prepárate, porque muy pronto una puerta se va a abrir en tu vida. Amén. Oye, estaba la palabra y estaba la presencia, y vino la promoción y fue llevado al palacio. Él estaba llamado a ser rey. Dios lo ungió como príncipe en Israel, y de inmediato se le abrió la puerta en el palacio. Y ya estaba en el palacio y estaba ministrando a Saúl cada vez que se enchamucaba. A Saúl, cada vez que se enchamucaba, y ahí estaba David tocando el arpa. Y dice que encontraba alivio, porque ese muchacho llamado David sabía bajar el cielo a la tierra mediante la adoración. Allá en lo privado cantaba. Allá donde estaba solo con las ovejas cantaba. Nadie lo escuchaba. No tenía una plataforma, no tenía una promoción humana, era menospreciado en la casa. Pero allá donde estaba,
adoraba al Señor. Allá donde estaba, ministraba el corazón de Dios. Y lo ministró tanto que la palabra lo muestra como el dulce cantor de Israel. Porque cautivó el corazón de Dios a través de su adoración. Allá en los secretos. Y de allá de los secretos, de detrás de la majada, el Señor lo sacó y lo puso en un lugar especial. Porque la Biblia dice que Dios hace eso. Que Él saca al pobre del muladar y lo hace sentar entre príncipes. Lo pone en un lugar especial. Ese es nuestro Dios, uno que cambia historias, uno que cambia futuros, uno que cambia la vida de todos aquellos que se disponen a creer en Él de todo corazón. Y si tú lo crees, prepárate, porque vendrán cambios a tu vida, se te abrirán puertas. Muy pronto verás cumplimiento de sueños, de visiones, de palabras que Dios te ha revelado. Dile al que está a tu lado, esfuérzate. Así un codazo leve, esfuérzate. David fue puesto en el palacio. ¿Y sabes qué pasó? Dice la escritura que entonces Saúl se llenó de celos, porque el favor de Dios estaba sobre este muchacho. La gente empezó a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y se empezó a llenar de celo Saúl. Y dice la palabra que mientras David ministraba en el arpa, Saúl le lanzó o le aventó la lanza. Y David los esquivaba. Y David se quitaba. Había sido puesto por Dios en ese lugar. Pero Saúl se levantó con la lanza para tratar de sacarlo de ahí. Saúl se levantó movido por el celo para tratar de sacarlo de ahí. Pero como David sabía que había sido puesto por Dios ahí, él se esforzó en quedarse. Él no se quitó. Ahí donde Dios te puso, en tu casa, con tu matrimonio, en ese trabajo o en esa empresa, Saúl va a tratar de sacarte. Saúl va a aventarte la lanza, pero tú te vas a esforzar por quedarte en ese lugar. A ti no te va a mover la lanza de Saúl. A ti no te va a atemorizar la lanza de Saúl. A ti no te va a intimidar la lanza de Saúl, porque sabes que tienes una asignación, porque sabes que Dios te guarda, porque sabes que Dios está contigo. Y aún así te amenazan de muerte. Tú sabes que tu vida está en manos de Dios Todopoderoso. Amén. Esfuérzate por salvar tu matrimonio. Esfuérzate por salvar tu familia. No te vayas de tu casa, no te vayas, no renuncies a tu matrimonio, no renuncies a esa empresa que Dios te dio, no renuncies a ese trabajo que Dios te dio, no renuncies a la iglesia donde Dios te plantó. Dios te trajo aquí, tienes que estar aquí, de aquí no te mueves. Has sido plantado en los atrios del Señor y aquí vas a dar fruto en abundancia. En el nombre del Señor, así Saúl se levante, así un ujier te aviente una lanza, así un mentor te aviente una lanza. Tú no te mueves por el alma, tú no te mueves por la emoción, tú te mueves por la dirección del Espíritu Santo de Dios. Dile al que está a tu lado, esfuérzate. A veces te va a tocar estar con un patrón que te avienta la lanza como Saúl, pero tú no te vas a mover, porque tú caminas en base a una palabra. A veces iniciar tu empresa, desarrollar tu negocio, va a estar difícil y Saúl va a estar tirándote lanzas de que renuncies, de que esto no funciona, pero tú te vas a aferrar a la palabra, te vas a esforzar por conquistar Canaán. Mira que la palabra esforzarse no es una opción, es un mandato. Dios le dijo a Josué, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. El Señor dice, esto es un mandato, te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente. Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán a la nueva Jerusalén, que los cobardes no tendrán parte en el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, solo los violentos lo arrebatan. Yo no sé cuántas mamás
violentas aquí van a pelear por sus hijos. Yo no sé cuántos papás violentos van a pelear por sus hijos. Yo no sé cuántos hombres y mujeres van a pelear por su matrimonio. No te vas a quedar cruzado de brazos, no te vas a quedar pasivo. Vas a pelear, te vas a esforzar y vas a ver la gloria de Dios venir sobre ti. Mira que te mando. El Señor le dijo a Josué, te mando. No es una opción, Josué. ¿Quieres alcanzar propósito? Esfuérzate. Haz todo lo que te corresponde hacer por llevar a cabo la palabra, por vivir la palabra, porque esa palabra tendrá cumplimiento en tu vida. Esa palabra se hará carne en ti. Esa palabra la vas a vivir, la vas a traer, habrá cumplimiento y lo tienes que creer. En cierta ocasión, el libro de Ruth nos dice que había un hombre llamado Elimelech y su esposa llamada Noemí. Vivían en Belén. Y Belén significa casa del pan. Es lo que significa. Y en Belén estaba profetizado que nacería Jesús, nacería Cristo, nacería el Salvador. Mucho tiempo después. Pero en el año en que los jueces gobernaban, dice la palabra que vino un tiempo de hambre sobre Belén. En casa del pan no había pan. La gente llegaba a Belén y decían, bienvenidos a la casa del pan. Y llegaban por pan, pero no había pan. Aquella ciudad que fue establecida para surtir de pan, no tenía pan. Había una palabra profética sobre Belén. De Belén saldrá el Salvador. De Belén se levantará el Mesías. Pero hubo un tiempo en que no hubo pan. Hubo un tiempo antes del cumplimiento de la palabra. Hubo un tiempo de crisis, de desesperación para los que vivían allí, de tribulación para los que estaban allí. Hay palabras que Dios tiene para tu vida. Hay promesas que Dios va a cumplir en ti. Tal vez en este momento te encuentras como Noemí, sin pan. Ese matrimonio que se unió prometiéndose amor eterno, armonía, felicidad, cosas que Dios quiere hacer en ellos, pero que están pasando crisis en este momento. Uno de los cónyuges no leyó las letritas chiquitas donde dice, pero me vas a recibir a mi mamá, y ahí está la suegra en casa. Y la palabra nos dice que Elimelech tomó la decisión de irse a Moab. Dios los había puesto ahí, en casa del pan. Pero en un tiempo de crisis, ellos decidieron irse. En Moab hay pan. En Moab hay alimento. Y la palabra dice que entonces se fueron a Moab. Y allá se casaron sus hijos. Y ahora tenían trabajo, pero no tenían presencia de Dios. No tenían pan de Dios. Ahora tenían ropa nueva, pero no estaban donde habían sido puestos por Dios. Ahora estaban estrenando aparatos electrónicos, pero se habían alejado de la casa donde tenían que recibir pan. Tenían dinero, pero no tenían presencia. Tenían casa, pero no tenían un hogar. Así se encontraban, por tomar una decisión equivocada en tiempos de crisis. Por eso cuando Dios dice esfuérzate, es porque sabe que en el camino pueden levantarse situaciones, pero tenemos que esforzarnos por vivir la palabra. Que en esa determinación nuestra, el Espíritu Santo vendrá a ayudarnos, a fortalecernos para poder cumplir lo que Dios pide que cumplamos.
¿Alguien dice amén? Conocemos la historia. Se fueron, perdieron la vida a sus hijos, perdió la vida a su esposo. Es ahí donde la mujer debió ponerse firme. Es que tiene que sujetarse a su marido. No, pero si su marido anda equivocado, así como la mujer debe sujetarse a su marido, el marido tiene que sujetarse a Cristo. Y las mujeres dicen: es que mira que por esa mala decisión, mujer, Noemí, tuviste que esforzarte. Tuviste que decirle a tu marido: aquí Dios nos puso, aquí hay pan, aquí hay alimento. Sí que allá hay oportunidades, pero aquí Dios nos plantó. ¿Y por qué nos plantó aquí? Para cambiar la atmósfera. No hay pan, pero hay una palabra. De aquí se levantará el Mesías, de aquí se levantará el Señor, de Belén se levantará el Cristo. Y si Dios nos puso aquí, es para participar en esta intercesión profética que dé cumplimiento a la palabra del Señor en el momento indicado. ¿Alguien está aquí conmigo? Dile al que está a tu lado: tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte. Hubo una palabra que dio Jeremías. Hubo una palabra que en el tiempo de Jeremías fue desatada. Dice la escritura en Jeremías 29:10: pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar. Antes de esta palabra, el Señor anunció que venía un tiempo difícil. El Señor anunció que vendría un tiempo duro. Pero dice ahí: después, cuando hayan pasado 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. En el contexto, mis amados, Israel iba a pagar unas consecuencias de haberse apartado de Dios. Pero el Señor les dijo: yo los voy a visitar. Después de 70 años yo los voy a visitar. En ese contexto se empieza a escribir el libro de Daniel. Y la palabra nos enseña que hubo unos jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estos jóvenes eran Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Después les cambiaron los nombres. Pero estos jóvenes llegaron a un lugar completamente diferente a su cultura. Un lugar donde había dioses diferentes. Un lugar donde había ideologías. Un lugar donde había corrupción. Fueron puestos en el palacio. La escritura dice que fueron llevados allí en un ambiente de corrupción, en un ambiente de libertinaje, en un ambiente en decadencia, en un ambiente donde no había valores, donde la moral se había extraviado por completo. Y la Biblia dice que trataron de alimentarlos con el alimento que el rey se probaba. La Biblia dice que fueron puestos en una encrucijada donde tenían que comer lo mismo que el rey comía. Pero la Biblia nos dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué propuso eso en su corazón? Porque Daniel tenía una palabra. Daniel decía: se nos profetizó que el Señor nos va a visitar. Tengo 17 años, pero el Señor nos dijo que pronto nos va a visitar. Yo estoy esperando el cumplimiento de esa palabra. Aquí todos se están perdiendo el rumbo. Aquí mis amigos que venían conmigo se extraviaron, pero yo sigo guardándome con la palabra que Dios me dio. Sabes que cuando entras a la prepa o a la secundaria, joven, señorita, vas a encontrarte con un ambiente difícil. Vas a encontrarte con un ambiente de libertinaje. Vas a encontrarte con que el alcohol corre de una manera desproporcionada. Vas a encontrarte con muchas tentaciones. Pero cuando tú tienes una palabra en tu corazón, cuando tienes identidad con el Señor, cuando sabes para qué naciste, tú vas a proponer en tu corazón no contaminarte con la comida que hay ahí, porque a ti te alimenta un alimento superior, que es el propósito y la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Oiga, pasaron 70 años. Y aquí está Daniel, un hombre de 87 años aproximadamente, cuando se escribe el capítulo 9 y el capítulo 10 del libro de Daniel. Dice Daniel 9 que cuando
el profeta Daniel estaba leyendo la escritura, se dio cuenta que ya habían pasado los 70 años. 70 años guardándose con una palabra. Pasaron varios imperios. Vinieron los babilonios, vinieron los medos, vinieron los persas, pero este hombre seguía firme, porque este hombre no caminaba en base a emociones, no era un creyente circunstancial, era un creyente que tenía la palabra firme en su corazón y el Espíritu de Dios estaba sobre él. Pudo atravesar esas tentaciones, pudo atravesar esas pruebas y mantenerse hasta el tiempo en que llegó el cumplimiento de la palabra del Señor. El libro de Esdras, capítulo 1, dice así: cuando llegó el tiempo en que se cumplió la palabra anunciada por Dios por medio del profeta Jeremías, Dios despertó el espíritu del rey Ciro, un rey pagano, un rey que no conocía al Señor. Dice la escritura que Dios despertó el espíritu del rey Ciro porque se iba a cumplir una palabra que Dios había dado. Va a llegar el momento en que cuando el cumplimiento de la palabra de Dios sobre tu vida llegue a ti, vas a ver cómo el Señor despierta a gente que no le conocía, despierta a personas para abrirte puertas, despierta a Faraón, despierta a Ciro, el rey de Persia, para abrirte puertas que antes habían estado cerradas, porque tú te mantuviste creyendo en una palabra y te fortaleciste en el poder del Espíritu Santo del Señor. Alguien dice amén. ¿Cuántos de aquí caminan con una palabra? ¿Cuántos de aquí están esperando el cumplimiento de una palabra? Si tú estás esperando el cumplimiento de una palabra, yo quiero pedirte que te pongas de pie. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, que levantes tus manos al cielo. Ahí donde te encuentras, levanta tus manos al cielo y repitas conmigo: yo estoy firme. Dígalo fuerte: yo estoy firme en la palabra que he recibido de parte del Señor. Yo sigo creyendo en el cumplimiento de la palabra del Señor, pero hoy reconozco mi necesidad del Espíritu Santo, del poder de Dios, para poder cumplir la voluntad divina sobre mi vida. ¿Alguien aquí necesita una impartición? ¿Alguien de aquí necesita que el Espíritu Santo lo llene? Si tú reconoces esa necesidad, yo te invito a que pases al frente. Yo te invito a que vengas al altar, que levantes tus manos al cielo, así de pie, levantes tus manos al cielo y le pidas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, yo creo en tu palabra, yo creo en tus promesas, yo creo en lo que has anunciado para mi vida, pero hoy vengo por una impartición de tu Espíritu Santo sobre mí. Vamos, levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Pásale, levanta tus manos. Vamos a provocar un de repente. Vamos a provocar que los cielos se abran. Somos gente que le estamos creyendo a Dios por una palabra. Somos gente que creemos en las Escrituras, lo que la Biblia dice, pero que también reconocemos nuestra necesidad del Espíritu Santo. Si tú reconoces la necesidad del Espíritu Santo en tu vida, levanta tus manos y pídele al Padre que te llene de su Espíritu Santo. Pídele al Padre que te llene de su presencia. Levanta tus manos. Dice la Escritura que si le pedimos al Padre que nos dé su Espíritu Santo, Él nos dará su Espíritu Santo. Levanta tus manos. De repente vas a empezar a sentir un calor sobre ti. De repente vas a empezar a sentir la presencia de Dios sobre ti. De repente vas a sentir algo sobre tu cabeza. De repente vas a empezar a sentir un vientecito fresco que entra a tu corazón en el nombre de Jesús. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Los cielos están abiertos. Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Espíritu Santo, llena nuestra vida. Espíritu Santo, ven, vamos, dile. Espíritu Santo, ven sobre mí. Vamos, dile: Espíritu Santo, ven sobre mí. Yo creo en tu palabra. Yo me aferro a tu palabra. Yo estoy creyendo por una palabra. Yo me estoy aferrando a una palabra. Pero ahora necesito, Señor, del poder de tu Espíritu Santo para ver el cumplimiento de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pido. Abra los cielos. Vamos, dile al Señor: Señor, abra los cielos sobre mi vida.
Abra los cielos sobre mí. Dame tu Espíritu Santo, Señor. Yo necesito tu Espíritu Santo. Vamos, dile: Señor, dame tu Espíritu Santo. Lléname de tu presencia. Vamos. Está cayendo la unción. 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 Se están rompiendo yugos. Se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo argumentos. Se están derribando argumentos. Está cayendo la unción. Está cayendo sobre ti. Vamos. Recíbela. 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 Vamos, recíbela en el nombre de Jesús. Está cayendo la unción. Está cayendo la unción. Está cayendo la unción. Viene sobre ti. Viene sobre ti.